Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Ya mucha gente se ha comunicado conmigo para pedirme más información sobre la manera en que se autoexilió el ex candidato presidencial, ex congresista y dirigente panista Ricardo Anaya. No voy a proporcionar ningún dato porque, para empezar, yo no tengo nada que ver con el asunto y porque no es de mi incumbencia. Yo solamente llego a lo que es la meramente misión informativa, noticiosa. Como es muy polémico el señor, mi responsabilidad es informar. Bueno, el señor ya está en Atlanta viviendo nuevamente con su familia. Mis respetos, no me voy a meter. Me ofrecían más información porque gracias a Dios pues tengo el acceso, pero no soy así. Yo le deseo bien a todos y si el señor Anaya decidió venirse a Atlanta, a los suburbios de Atlanta, a residir, pues él busca la seguridad de su familia. Yo lo haría para mi hijo, mi esposa, para mi familia. Yo jamás voy a permitir que le pase algo a mi familia. Entonces él hizo lo correcto y mucho más que estamos viendo que en México el gobierno de la 4T de Andrés Manuel López Obrador usa los carteles de la droga para que hagan el trabajo sucio. Entonces, no, jamás. Es terrible lo que está pasando en México. Si no se crean, eso de que les fabriquen delitos no tiene nombre. Le está pasando a Ricardo Anaya, a Gilberto Lozano, el líder de Frena, y a infinidad de gente. Entonces, no podemos permitir que eso suceda más en México. Solo quería dejar bien claro este punto. Y el tema de hoy es: ¿qué has hecho tú para cambiar a México? Les voy a poner la opinión de uno de los tantos politólogos, pero este hombre es un kingmaker. Él ha asesorado a gente que se perfila como candidato a la presidencia de un país y el señor sabe por dónde van las cosas. Y sus puntos de vista sobre cómo cambiar a México tienen mucho que ver. Esto yo lo escribí en mi primer libro, sin pensar en ello. Que mi padre siempre me decía: hijo, tú no vas a cambiar a la gente, no vas a cambiar la mentalidad de la gente es muy terca, muy sucia, en el sentido generalizado de cómo son sus puntos de vista personales, y sucio no en el sentido de que sean sucios del todo, sino que la gente, si no saca un provecho de algo, entonces las personas no van a ver por el bien de esa causa. O sea, muchas ocasiones en México la gente dice, principalmente empresarios y gente que tiene que ver con ciertas actividades, dicen: bueno, a mí dime en qué voy a ganar y le entro. Si no voy a ganar, adiós, hasta luego. Entonces, este opinólogo, como les dice la gente, pues habla mucho de eso. Y en mi primer libro yo hablaba de que mi padre barría la banqueta de la calle y me ponía a mí a barrerla y a recoger la basura. Y mi padre me decía: mira, qué interesante, porque quizás no logres nada, pero dando ese buen ejemplo tenemos
el pueblo limpio, toda la gente sale a barrer su banqueta. Hasta había un tío que salía también a barrer. Mi tío Rufino Rodríguez Suárez, español, casado con la hermana de mi padre, salía a barrer la banqueta y le decía otro vecino, don Lorenzo, también medio españolado, le decía: oye, Rufino, saliste a barrer la banqueta muy temprano, pues ¿qué te pasa? Sí, ¿verdad? Es que para el que madruga no hay enemigo que no duerme, ¿verdad? Y los españoles son muy dicharacheros allá en Guanajuato y la parte de Michoacán, donde llegaron muchos, y de donde yo vengo. Yo soy guanajuatense, orgullosamente, soy mestizo, pero esa gente, creces con ellos escuchando todos sus dicharacheros y cosas así, y pues se te pegan de cierta manera. Pero este hombre tiene mucho que ver con el ejemplo que me dio mi padre. Mi padre me decía: quiero que hagas las cosas al momento. No quiero que estés preguntando: ay, ¿cuánto me vas a pagar? No, sé como los alemanes. A un alemán le dices: ve y tráeme agua, y te la trae. En una botella o en algo, te la trae. En cambio, tú le dices a ciertas personas: tráeme agua. Ay, ¿para qué la quieres? Estoy muy cansado. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿La quieres caliente o fría? No tengo cubeta. O sea, todas las excusas del mundo te quitan el tiempo y no hace nada. Y eso es lo que me gustó de este hombre que les quiero poner en este video, y escúchenlo y véanlo con mucho detenimiento, porque realmente vale la pena lo que ahí se dice, y quiero que lo vean con mucho cuidado para que le aprendamos el lado positivo. Una cosa que aprendí con Calderón, que fue mi primer presidente con el que pude trabajar, es que llegan con sus virtudes, que crecen, pero también llegan con sus defectos, que crecen. Cuando uno gana una elección, cuando los valores del candidato se empatan con los valores de una sociedad, de un electorado, y el mayor empate del valor, ¿cuál es? La credibilidad, y después la confianza, y después el conocimiento, y después el afecto, y después el interés. ¿Por qué? Porque nadie cree en quien no confía, nadie confía en quien no quiere, nadie quiere en quien no conoce, nadie, y así. Es una lógica humana que tiene que ver con la capacidad perceptual. Yo creo que esta frase que acabas de decir es una gran frase: las conversaciones forman el mundo. Pero me quiero ir un poquito más para atrás. Yo creo que las historias son las que forman el mundo. ¿Qué son las historias? Una historia son hechos envueltos en emociones. Las emociones son las que viajan al cerebro que te hablé antes, al cerebro límbico, y te ayuda a tomar las decisiones. Los seres humanos nos hemos contado historias a lo largo de los miles de años. Antes, alrededor de las hogueras. Hoy, alrededor de las redes. Mañana será otra cosa. No se preocupen, son canales. Siempre nos hemos contado historias. La historia es lo importante. Andrés Manuel, cuando llegó, después de 18 años intentándolo, logró imponer una historia que él contó. Y esa historia ha creado patrones de conversación en el México de hoy. Andrés Manuel no es un pendejo, no lo es. Él creó categorías nuevas. Está cambiando las reglas del juego, y eso sí lo está haciendo bien Andrés Manuel. Entonces, no solo no es un pendejo, sino que ha llevado a los mexicanos al lugar a donde él quería. No pasa nada, él está ejerciendo su liderazgo. Pero no va a ser un peligro para México, no va a pasar nada, va a ser un presidente como los que hay ahora en la mayoría de los países del mundo, Marcelo. Presidentes en transición que vienen de una generación anterior que sí gobernaron nuestros países. Estos, los que tenemos ahora, son de transición para entregarle el poder a una generación que entienda, de entendimiento de los problemas que estamos teniendo, y que va a gobernar los próximos 50, 60, 70 años. Lo que pasa es que, mira, Andrés Manuel con la mañanera y con otras cosas se ha convertido en el decodificador de la realidad nacional. Entonces la interpreta para todos los mexicanos. Y hay un gran número de mexicanos que eso que le decodifica
lógica lo creen de verdad. La oposición es parte del problema que decodifica Andrés Manuel todos los días. Y entonces el PAN, el PRI, el resto de los partidos son parte del problema y no de la solución. Mientras la oposición no sienta que es parte de la solución y muestra dónde está el final del túnel, la luz, va a seguir siendo parte del problema que decodifica Andrés Manuel. Por lo tanto, Andrés Manuel va a lograr no ser él el próximo presidente de vuelta, pero va a dejar un presidente. Y eso va a pasar si sigue así la circunstancia hasta el 2024. Lo que pasa es que, mira, los seres humanos somos como un rebaño. Y el rebaño necesita ser pastoreado. Entender eso está muy cabrón, porque ¿quién nos pastorea? ¿Quién nos pastorea? Mira, México, por hablar de México, México es un país increíble, es un país impresionante, maravilloso, tiene todo el mundo lo dice, tiene todo, y su gente es espectacular también, pero nos tenemos que poner de acuerdo. Nos tenemos que poner de acuerdo. Generamos grietas para todo. Grietas entre los ricos y los pobres, entre los sindicalistas y los empresarios, entre los políticos y los ciudadanos, el negro y el blanco, el pobre y el rico, un país de aquí y un país de allí. Y nos va a llevar a un lugar que tiene riesgos. ¿Por qué? Porque las grietas ayudan a determinadas partes de la sociedad económica, de intereses oscuros, etcétera. Esas grietas ayudan a generar dinero. El dinero es energía y puede ser energía positiva, pero el dinero es muy perverso también, como la droga. La droga te puede, digamos, la morfina te puede ayudar, te puede drogar y hacerte mierda, digamos, ¿no? Bueno, pues todo tiene su yin yang definitivamente en la vida. Déjame decirte 3 cosas en las que creo. La primera es que hay que cambiar a las personas. Las personas tenemos que cambiar. Si seguimos en la autocomplacencia, nos vamos a terminar de hundir, porque vivimos en un sistema que es una ficción financiera, una ficción política, una ficción de todo. Es una ficción. El día que nos demos cuenta vamos a reventar. No hay manera de que ninguno de los países, empezando por Estados Unidos aquí al norte, que pueda pagar su deuda. Ninguno. Argentina no puede, está en default. España no puede. Trillones y trillones de dólares, ¿que dónde están? Vivimos una farsa. No solo financiera, también comunicativa, que es el sector donde yo estoy. Lo segundo, derivado de cambiar a las personas y educar a las personas, que es uno a uno. Aquí estamos hablando Marcelo y Antonio, luego nos van a ver los que sean, pero es Marcelo y Antonio los que estamos hablando ahora. Ese uno a uno es fundamental, porque no es cambiar el mundo, Marcelo, es cambiar tu vida, tu hogar, tu familia, tu barrio, tu ciudad, tu estado, tu país y el mundo. Pero ¿sabes dónde empieza? Por ti. Y si no entendemos eso, no vamos a poder cambiar el sistema que creemos que nos jode. ¿Quién formó el sistema? ¿Quién hizo el sistema? El sistema está hecho de personas. Entonces el sistema político me hunde. Vivimos entre Colombia y Estados Unidos. Todo son farsas, todo eso es mentira. Claro que geopolíticamente vivimos en eso. Claro que hay fuerzas geopolíticas. Pero si desde las personas cambiamos y transformamos, entonces empezaremos a construir de verdad mundos individuales distintos para construir un mundo totalmente distinto, un mundo global. Esto tiene que ver con el sentido y no con la razón. La razón individualiza, que es lo que te enseñaron a ti para ser ingeniero y a mí para ser periodista. El sentido, el sentir pluraliza. Y nosotros necesitamos sentir más para ser plurales, para pensar en el otro. Porque si no piensas en el otro, tú vas a usar la razón, pero la razón es tu individualización. Lo que pasa es que la educación que recibimos tiene que ver con la razón y no con la emoción y con los sentidos y los sentimientos. Cuando entendamos eso, vamos a lograr equilibrar ese mundo, vamos a tener mejores personas que estén dispuestas a cambiar los sistemas y entonces crearemos un sistema distinto en un mundo distinto que viene de camino. Lo peor que podemos hacer, creo yo, es autocompadecernos de la situación que estamos viviendo. O sea, pues sí, que los gringos, ahora serán los chinos. Dentro de muy poco tiempo serán los chinos, que porque los teléfonos son chinos. Y luego los rusos, la mafia rusa, que porque nos está invadiendo. Y luego, ¿cuándo vamos a dejar de sacar el balón para afuera y asumir las cosas que tenemos que asumir? Como sociedad, como país, dejemos de quejarnos, porque la otra postura es, otra vez, condescendiente. Bueno, ellos son los que me joden. Hermano, pues que no te jodan. Si alguien te jode, pues vigila que no te jodan. Y para eso necesitamos preocuparnos por lo que yo llamo el gobierno de lo público. Y el gobierno de lo público es lo que nos afecta a todos en donde sea, en mi barrio, en mi casa, en mi colonia, en mi lugar donde vivo. Preocuparme por eso, porque sí tengo obligaciones. Tengo derechos, pero el derecho no es solo chupar de la teta. No. Tengo derechos, pero también obligaciones. Y no tienen nada que ver con el nivel de pobreza. Es que tenemos que sacarnos eso de la cabeza. Pobre pero digno. La dignidad que no te la quiten nunca. Y hay muchos políticos hijos de puta que vienen y te la quitan. Entonces yo lo que digo es, oye, vamos a ponernos manos a la obra. México puede salir del estado en el que está. No depende de Andrés Manuel, no depende de Felipe Calderón o de Peña Nieto, depende de los mexicanos. Cuando los mexicanos se pongan de acuerdo, no va a haber quien pare a México, pero se tienen que poner de acuerdo.
y ponerse de acuerdo en una mesa a hablar. Y en esa mesa en la que hablas tienes que estar dispuesto a despojarte de tus pensamientos fuertes, sobre todo los ideológicos, para entender el punto de la otra persona y estar dispuesto a llegar a acuerdos. Entonces yo lo que le digo a la gente es preocúpate de lo que pasa en tu municipio, de lo que pasa en tu barrio, preocúpate de lo que pasa con tu familia. Te tienes que preocupar, te tienes que meter, y eso va a permitir cambiar las cosas. Mira, el único cómo que yo conozco, ¿sabes cuál es? Poner el ejemplo. No hay de otra. Pon el ejemplo. Entonces, en vez de salir todos los días a la puerta de tu casa y decir ¡qué asco! ¿Cómo está la banqueta de sucia? Límpiala. Vete y quéjate con el alcalde. Haz, porque tu ejemplo va a transmitir el cómo hacer las cosas. ¿Y ya? Antonio Solá, no les quise adelantar el nombre porque él es muy conocido y habla demasiado en las redes, da muchas opiniones, pero en esta sí estoy muy de acuerdo con él. Hay que dejar de quejarnos para ser más activos en nuestra manera de vivir y con nuestro ejemplo inspirar a nuestros hijos y a todos. Cuando yo estudié mi segunda carrera aquí en Estados Unidos, estudié una ingeniería en sistemas, me sentí muy motivado a hacerlo porque yo supervisaba lo que era la estrategia de los espacios comerciales de los canales de Lab TV y Fox Television International. Antes se llamaban Cinecanal, Movie City, Film Zone, etcétera. Ahora se llaman Fox Family, Fox Sports, o Fox Deportes, Fox Acción, Fox esto, Fox lo otro. Y yo supervisaba lo que era la elaboración del playlist, los espacios comerciales, y le entregaba esa lista generada electrónicamente a Master Control, porque Control Maestro hacía el ingest, metía esa lista con los Q-tones y con el house number llamaba del servidor todas las películas, todos los comerciales, y formaba esa lista con todos los videos ya integrados de lo que iba a ser la programación. Entonces, esa lista se metía a los satélites que dan servicio a América Latina, Panamsat, también había otros servicios de satélite, para entregarla a los cableoperadores, y ellos automáticamente entregaban vía wide brand, banda ancha. Para explicarme mejor, ahora se usa más fibra óptica, entregar o vía dish, el disco, entregar a todos los servidores, Cablevisión, Sky, etcétera, Cable Mágico, etcétera, etcétera, la programación. Y eso es un proceso bien interesante. Entonces yo pues lo hacía, también entendía, aprendí mucho de Bob Protzman, el ingeniero a cargo del salón de satélites de Turner Broadcasting System. Te daban la polaridad, la transición del satélite, todos los datos para tener al día al cable operador, pero son claves muy secretas para que nadie bajara la programación. Y algo bien interesante es que yo dije, bueno, estamos dejando de usar el satélite y ahora todo se va a la banda ancha y a la fibra óptica. Sí se siguen usando los satélites, honestamente, pero también hay mucho sistema ya de distribución aprovechando la versatilidad del Internet. Entonces dije, me voy a ser ingeniero, estudié computación, My Associate's Degree, y luego ya en mi bachelor me estudié lo que es ISS, o sea, el sistema de seguridad dentro de las redes. Y me decía mi esposa, oye, trabajas demasiado y todavía te vas al TEC a estudiar. Le digo, ¿sabes por qué? Porque mi hijo acaba de entrar a la universidad.
Yo estoy haciendo mi segunda carrera porque no quiero excusas de mi hijo para que me repruebe una materia o que no me termine la carrera. Y sí, los dos nos graduamos en el 2010, los dos terminamos nuestras carreras, entonces eso es bien importante. Ahora, para cerrar el programa, les voy a dejar otro video interesante en el cual López se contradice y va dejando esa corrupción decadente sobre el famoso Tren Maya, y a los actores que hicieron ese gran video que se llama Sélvame del Tren, pues sí fueron aceptados a fuerzas por los senadores y legisladores de algunos partidos e hicieron declaraciones. Pero lo curioso, y tienen mucha razón, están talando de manera inmoderada la selva, están sacando maderas muy finas y ya empiezan a comercializarlas en algunos países del mundo. Vamos a ver el video. Les agradezco el favor de su atención y nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces, gracias. Ni un solo árbol, pero no solo... ¿No van a tumbar un árbol? Ninguno. ¿Ni uno? Ninguno. De obra insignia a indignación nacional. Mexicanos contra la corrupción e impunidad y reforma lo confirmaron. El Tren Maya quedará para la historia como símbolo de corrupción comprobada y catástrofe ambiental. Lo primero lo digo exhibido por la investigación de Grupo Reforma, en donde se precisa sobre la adquisición de terrenos por el triple de su valor. Un jugoso negocio para Banco Azteca, empresa perteneciente a uno de los empresarios consentidos del López Obradorismo. Esto lo corrobora la investigación. Banco Azteca se hizo de los terrenos el 30 de abril del 2021. 7 días después fue vendida al gobierno al triple. El 19 de abril, unos días antes de la venta, el arquitecto Antonio López Aguado determinó que el valor de los 3 lotes sumaba la cantidad de 407,783,000 pesos por las 108 hectáreas. Fonatur Tren Maya los compró en 1,150 millones de pesos, prácticamente 3 veces su valor. Un jugoso y definitivamente escandaloso negocio que exhibe una vez más la corrupción desbordada, que aniquila el discurso moralino y que remite a la mañanera donde López Obrador afirmaba que nada pasa en México sin que lo sepa y lo autorice el presidente. El Indavín hizo su propio avalúo precisamente por 1,150 millones de pesos. Para nuestras audiencias, me parece necesario precisarles que es el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales el que se encarga de administrar y evaluar el patrimonio inmobiliario federal. ¿Qué quiero decir con esto? Que la presidencia estuvo de acuerdo en adquirirlo 3 veces su valor en contrato de compraventa del 8 de junio de ese mismo año entre Banco Azteca y Fonatur Tren Maya. El segundo tema no solo exhibe la falta de palabra del Ejecutivo. Especialistas han asegurado que quizás solo 2 tramos de la ruta del Tren Maya podrían ser rentables o sostenibles. Para la construcción del tramo 5 del Tren Maya, por ejemplo, que va desde Cancún a Tulum, se removieron más de 20,000 árboles. Hoy la ruta cambió y los árboles que se quitaron para dar paso a una de las obras insignias de este gobierno están secos, descuidados o simplemente no se sabe a dónde fueron a parar. Los invito a conocer esta información completa y a detalle en el sitio contralacorrupción.mx. Corrupción y ecocidio, una de las regiones orgullo nacional por sus riquezas naturales. Así se marca desde ahora y para siempre la administración de López Obrador. Daños ambientales irreversibles, arbitrariedad, insensibilidad e incongruencia. El sueño que anhelaron 30 millones de mexicanos convertido en pesadilla. Soy Aldo Flores, sean todos bienvenidos a De Buena Fuente. Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. El presidente de México tiene toda la información que se necesita. O es cómplice o se hace de la vista gorda. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.